En casa de Herrero. Es Radio. Hablemos ahora de la huelga de deberes durante los fines de semana de noviembre que patrocina la CEAPA. Ya sabéis que los padres de alumnos que pertenecen a esta asociación dicen que hay que conseguir que los chavales recuperen gran parte del tiempo libre y que los colegios no deben atiborrarles a tantos deberes, que es una posición, por otra parte, discutible y a mí me parece que hasta cierto punto razonable. El problema es que divide a los actores de la vida escolar, porque los profesores, como veremos enseguida, no están para nada de acuerdo y otros muchos padres tampoco. Por lo tanto, aquí no estamos ante una posición que sea para nada concertada. ¿Qué es lo que pretende la CEAPA? Vamos primero a conocer con cierto detenimiento los detalles fundamentales de la cuestión. Carmen Arreaza. Dedicar tiempo a hacer planes en familia en vez de pasar horas haciendo deberes. Esa es la propuesta que la Confederación de Padres de la Escuela Pública pone en marcha desde este fin de semana. En lugar de pasarse gran parte de su tiempo libre haciendo ejercicios y tareas escolares, desde CEAPA opinan que los niños deben enriquecerse con una charla sobre un tema de actualidad, la visita a un museo, la práctica de algún deporte o algo tan simple y gratificante como preparar la cena, eso sí, siempre acompañado de padres y familiares. Algo que, aunque no debería ser incompatible con las tareas escolares, según denuncia CEAPA, se hace imposible por el elevado volumen de deberes que se le encomienda a los menores desde la escuela y que les lleva a emplear hasta 2 horas y media diarias. Esta iniciativa de la huelga de deberes es la primera vez que se plantea en España, pero ya ha levantado ampollas sin mucha controversia. Los profesores sienten cuestionada su autonomía como docentes y la otra gran confederación de padres de alumnos, la de la escuela concertada, no la respalda, ya que ellos apuestan por racionalizar el volumen de deberes que sí consideran necesarios. Escuchamos a Pedro Caballero, presidente de CONCAPA. Nos secundamos porque creemos que no es la mejor manera de afrontar esta situación o no. Nosotros somos partidarios de que los deberes deben de existir en una manera, eso sí, racional y proporcionada, sobre todo a nivel educativo de cada alumno, intentar con los pocos recursos que tenemos que sean lo más personalizado posible. Desde CEAPA ya han facilitado incluso unas instrucciones para que los padres justifiquen la huelga de deberes en los centros de sus hijos. Cada lunes los niños deberán entregar una nota en su colegio que explique los motivos por los que los deberes escolares se han quedado sin hacer en todo o en parte si ello se ha producido. Recomiendan también hablar directamente con los docentes que den una negativa y acordar con ellos el volumen de las tareas escolares de forma que puedan quedar resueltas en la misma tarde del viernes para que el niño tenga el fin de semana libre para pasarlo en familia. El volumen de tareas escolares depende de cada centro y hasta de cada profesor, aunque ya al menos 4 comunidades autónomas, Canarias, Cantabria, Murcia y Madrid, han emitido recomendaciones para su racionalización. Por otro lado, el propio Consejo Escolar de Castilla y León se ha sumado a la reflexión sobre el exceso de deberes e intenta buscar consenso sobre la carga de trabajo en función de las etapas que cursen los alumnos, recomendando que se abra el diálogo entre los centros y las familias. Bueno, vamos por partes. ¿Qué opinan de esta iniciativa los profesores, que son parte implicada, entre otras cosas porque, claro, su autoridad queda en entredicho? Ahora mismo el alumno tiene que elegir entre hacer caso a lo que marca el profesor, que es el que asigna los deberes, o hacer caso a sus padres, que es el que dice al niño: declárate en huelga y no hagas caso al profesor. Bonita manera, por cierto, de reforzar la autoridad del profesorado. Don Nicolás Fernández, presidente de AMPE, bienvenido, muy buenas noches. Hola, buenas noches. ¿Qué les parece a ustedes, don Nicolás, esta medida? Pues la medida, desde luego, es absolutamente desafortunada, es negativa y no ayuda a construir una buena relación educativa. Yo creo que el debate está absolutamente distorsionado. Una cosa es abordar el debate sobre la necesidad de introducir racionalidad en los deberes escolares, pero siempre reconociendo para nosotros los beneficios que tienen los deberes en el aula para reforzar lo aprendido, para inculcar hábitos de estudio, para fomentar el esfuerzo personal y, en definitiva, para crear hábitos en el propio alumno. Y eso se puede discutir viendo que los deberes sean actividades de refuerzo adecuadas, proporcionadas al nivel académico, porque cuando se están poniendo estas campañas, ¿a qué nivel nos estamos refiriendo? No creo que en la educación infantil nadie mande 2 horas de deberes, ni siquiera en la educación primaria. Los deberes, ya digo, son proporcionados. Si en primaria se pone media hora para reforzar la tarea de clase y en secundaria aumentamos un poquito más, es para preparar al alumno para cuando luego vaya al bachillerato. Es impensable que un alumno prepare luego el bachillerato, incluso vaya a la universidad
y no haya a lo largo de su trayectoria educativa creado ningún tipo de hábito. Por tanto, la campaña, ya digo, es un atentado contra la propia autoridad académica, contra la propia libertad de cátedra y contra el respeto, por supuesto, al propio profesorado. Quiero pensar que ustedes han tenido la oportunidad de hablar con los padres o no, o no ha habido, digamos, comunicación profesores-padres a la hora de ver si esta era una medida, la de la huelga, me refiero, adecuada. No, es una propuesta absolutamente unilateral por parte de la CEAPA. Ya hemos visto, y ustedes lo han traído en la cabecera del programa, como la otra gran confederación, la CONCAPA, está absolutamente en contra de esta iniciativa y no ha habido ningún tipo de debate ni de propuesta en este sentido. Es, ya digo, una campaña de una organización de padres que no ha contado absolutamente, por supuesto, con el profesorado para nada. Don Nicolás, usted decía en la primera respuesta, en esta pequeña conversación que estamos manteniendo, que tal vez sea razonable esto de racionalizar, que no sé muy bien lo que significa, los deberes de casa. Explíqueme qué hay detrás de esa expresión, porque yo que he sido padre, que soy padre de 5 chavales que ahora ya no están en el colegio, pero que han estado, entiendo la preocupación de la CEAPA, ¿eh? Sí, cuando yo digo racionalizar, digo que esta controversia se debe dirimir en el propio ámbito educativo, en el centro, porque es que las generalizaciones siempre son erróneas. Ya digo, si hay algún centro en concreto o algún profesor que en un momento determinado su materia tiene una relevancia especial en la atribución de deberes, imaginemos un profesor de matemáticas que ponga 2 horas en un nivel de primaria o incluso de secundaria, claro, no dejaría tiempo para las actividades de otras asignaturas. Eso sería desproporcionado. Y eso habría que verlo en el aula, el propio departamento, el claustro de profesores. Pero ¿por qué habla, Nicolás, perdone que le corte, ¿por qué habla en condicional? ¿Por qué dice si eso sucediera? ¿Usted sabe que eso sucede? No, bueno, porque puede suceder, efectivamente. Es decir, yo no digo que no haya un caso. Yo, en un plano general, desde luego, negamos la mayor. Por lo general, los deberes, las actividades no son abusivas. Lo que pasa es que aquí hay encubierto todo tipo de debate. El tema de la conciliación de la vida laboral y familiar, el tiempo excesivo que muchas veces por esta trabajo que tienen los dos padres, los alumnos tienen que pasar en el centro, el abuso de las actividades extraescolares que recargan mucho la actividad. Y en ese debate sí que queremos racionalizar. Es decir, si un alumno está en el centro desde las 8:30, 9 de la mañana, incluso se tienen que quedar por la tarde en el propio centro hasta las 6 o las 7, no lo recogen, en ese tiempo que están en el centro es donde deberían realizarse estas actividades. Y se les recarga de actividades extraescolares, 40.000 actividades que hay, ofertas muy amplias para tener su tiempo ocupado. Resulta que cuando llega a casa, si tiene que realizar en un determinado momento una actividad educativa de refuerzo, es decir, los deberes, pues claro que estaría sobrecargado. Pero esto hay que ver caso por caso. El error que se comete en la educación es creer que todo se arregla con recetas. Es decir, cada alumno es un mundo, cada alumno es irrepetible. Y los ritmos del aprendizaje, cuando se dicen los deberes, hay alumnos que con media hora tienen suficiente o incluso con mucho menos, porque aprenden con facilidad. Otros, por el contrario, necesitan un mayor refuerzo. Es decir, que no se puede hacer estas generalizaciones. Y además esta campaña no distingue, ya digo, entre los distintos niveles, ni infantil, ni primaria, ni secundaria, ni bachillerato. Y ya digo que podría haber algún caso, porque no vamos a decir que la perfección no existe, que en algún centro en un momento determinado haya, por una falta de coordinación entre algún colectivo, algún grupo de profesores que puedan ser excesivos. Hablo en hipótesis porque es que no lo puedo asegurar. Pero eso se debe resolver allí en el propio centro, hablando con el tutor y demás. Pero la campaña generalizada es demoledor el mensaje que lanza, porque, oiga, la han puesto en marcha en noviembre. ¿Y por qué no en diciembre? ¿Y por qué no en febrero? ¿Y por qué no en marzo o en mayo? Ahora lo sabremos porque tengo la intención de hablar también con el presidente de la CEAPA, don Nicolás. Muchísimas gracias por atender nuestra llamada. Gracias a ustedes. Y un saludo cordial. Don José Luis Pazos, presidente de CEAPA, Confederación Española de Asociaciones de Padres y Madres de Alumnos, ya estuvo en este programa justo cuando conocimos la idea de poner en marcha ahora en el mes de noviembre esta iniciativa. Y quedamos, él y yo, en público, en que cuando llegara noviembre volveríamos a hablar. Y eso es lo que hago, cumplir con aquella promesa. Don José Luis, bienvenido, buenas noches. Buenas noches, muchas gracias. Lo primero que tengo que decir, don José Luis, intentando ser equitativo, es que yo entiendo el cabreo de los profesores porque ustedes están colocando a los alumnos en un brete, están diciendo desobedecer a vuestros profesores. Eso como mensaje me parece letal. No, ese no es el mensaje. Ese es el mensaje que le interesa a AMPE y lo enfoca así, pero ese no es el mensaje. Yo creo que lo que tendría que hacer, en primer lugar, es leerse el representante de AMPE
la campaña y los documentos que están colgados en nuestra web, donde se dice claramente que las familias hablen con los docentes, les expliquen la necesidad de priorizar las actividades familiares y que los docentes no envíen esos deberes para el fin de semana. Claro, si el docente entiende que lo que la familia necesita y quiere en su tiempo familiar de fin de semana no debe ser atendido, y lo que le va a decir es al alumno: tú tienes que hacer los deberes aunque tu padre no quiera, y desobedécele, porque si no el lunes yo te voy a sancionar por no haber desobedecido a tu padre o a tu madre. Entonces, ¿quién cuestiona a quién? Bueno, hombre, los que de alguna manera están tratando de revocar el orden establecido son ustedes. Es decir, la norma es la que hay. Ustedes quieren cambiarla. No hay norma. ¿Qué norma? ¿Dónde está la norma que dice que hay que tener deberes los fines de semana? Es una costumbre, un exceso, una injerencia de la escuela en general que hemos creado entre todos, no solo los docentes, sino también las familias, porque hay muchas familias que prefieren que sus hijos tengan deberes los fines de semana para no tener que hacer otras cosas. Es decir, esto lo hemos generado entre todos, no solo los docentes. Ahora, esto no es una ley, no existe una norma que diga que esto es así. De hecho, ahora hay algunas administraciones autonómicas que están recibiendo propuestas de partidos de la oposición en el sentido de vamos a racionalizar los deberes, vamos a regular los deberes. Bueno, no están regulados. Pero vamos a ver, don José Luis, quiero decir, hablemos coloquialmente. Sí. Entiendo por norma lo que es habitual en un centro escolar. Cuando uno manda a un chaval a un colegio, sabe que ese colegio tiene una manera de comportarse. Y entonces, entre esos modos de comportarse está que los fines de semana mandan una serie de deberes. Son hechos conocidos. Ustedes los quieren cambiar. Me imagino que lo habrán intentado por las buenas, es decir, hablando con los profesores. Hombre, llevamos muchos años intentando esto. Hemos planteado ese diálogo que AMPE acaba de decir que no ha existido. Se ha intentado, se han llevado propuestas a los consejos escolares autonómicos y del Estado, y no hemos podido pasar nunca del sí deberíamos de hablar de esto, pero ahora no toca. De hecho, él lo acaba de repetir ahora, tampoco en noviembre. ¿Por qué no lo han hecho en enero, en febrero, en marzo? Es decir, siempre debe de quedar para más adelante. Y lo que nosotros decimos es que da igual que la costumbre sea X. Si es equivocada y los estudios internacionales dicen que somos el campeón de los deberes y a la vez seguimos estando al final de la cola de los resultados académicos, tendremos que cambiar la realidad. Lo que no podemos es pensar que vamos a seguir haciendo lo mismo y vamos a obtener diferentes resultados. Esto no es así. Para obtener diferentes resultados hay que hacer diferentes cosas. Y hay países que ya han abordado esto y que están obteniendo muy buenos resultados. Y también en nuestro país hay centros públicos y privados de élite que enseñan de otra manera y abordan la educación de otra manera. Y no hay un cuestionamiento del docente por más que AMPE se empeñe. Es un cuestionamiento del modelo que hemos creado entre todos. Vale, ahora vamos a la situación de hecho, si usted me lo permite, ¿de acuerdo? Venga, llegará este fin de semana, primer fin de semana de noviembre, sí. Y entonces encontraremos a un chaval, y ese chaval, de hecho, se va a encontrar con que ustedes, los padres, le dicen no hagas los deberes, y los profesores le dirán estos son tus deberes. ¿Qué hace el chaval? No, es que el chaval no tiene que estar ante esa disyuntiva. Pero está antes, de hecho. No llegará el lunes sin deberes, ¿y qué pasa? No tiene por qué estarlo si el docente ha entendido que tiene que hablar con la familia y la familia con el docente y se tiene que poner de acuerdo, que es lo que hemos dicho. Sí, pónganse de acuerdo. Pero José Luis, pero seamos razonables. Pero si estuviéramos hablando con un profesor me diría lo mismo. No estará en esa disyuntiva porque entonces los padres razonables le dirán, mira, chico, tendrán que ser razonables, lo entenderán, etcétera. O sea, aquí una de las dos partes tiene que ceder, porque si no cede... Pero vamos a ver, si no es una cuestión de ceder o no ceder, es que nosotros hemos hecho públicos una serie de documentos en la que explicamos, hay una circular, está colgada en la web de CEAPA, explicamos el proceso. Diríjanse ustedes a los tutores, a los equipos directivos, explíquenles la necesidad de recuperar el tiempo libre de los fines de semana para hacer actividades con nuestros hijos y nuestras hijas. ¡Qué cosa más revolucionaria! Bueno, pero si lo han hecho y no comparten su criterio y mantienen la norma del colegio, ¿qué hacemos? Sí, ahora nos encontramos con un docente que dice, no, a mí lo que digan los padres me trae sin cuidado. Yo voy a seguir mandando deberes porque yo quiero mandar deberes y que los chavales el fin de semana, en lugar de hacer actividades con sus padres, hagan deberes porque lo digo yo. Porque yo estoy aquí ejerciendo un derecho de libertad de cátedra malentendida que decido lo que tiene que pasar en las casas de los demás. Pues entonces, en ese mismo documento se ha dicho volver a hablar con los docentes que sigan en esa situación. Y si no entienden la necesidad de cambiar esto, hablar con vuestros hijos, hacerles partícipes de la toma de decisión. Y si vuestros hijos quieren priorizar los deberes porque el lunes van ellos allí,
hacerles caso, llegar a un acuerdo con vuestros hijos, buscar espacios para poder atender las dos cosas. Está puesto por escrito, pero a la vez seguir trabajando para que los docentes entiendan que no podemos seguir por este camino, porque, mire, en secundaria, tanto que se hablaba de secundaria ahora, los chavales en este momento tienen 32 horas de clases semanales y la media de deberes que se da como cifra de Europa, que se la ha dado el gobierno, no se la hemos dado nosotros, es de 6 horas y media a la semana. Contando con que las medias tienen picos y por tanto habrá gente que esté en menos y habrá gente que esté en más, vamos a fijarnos en 6 horas y media, si lo sumamos a 32 nos dan 38 horas y media para menores de edad. Los docentes tienen una jornada laboral semanal de 37 y media. ¿Cómo es posible que un alumno, un menor, tenga mayor jornada laboral que sus propios profesores? Es que no entendemos que esto está fuera de madre. Pues sobre esto habrá que hablar. Sí, claro, pero una cosa es hablar y otra cosa es el trágala. Yo estoy muy partidario de que hablen y vuelvo a repetir que yo veo con simpatía algunas de las cuestiones que ustedes plantean, porque lo he vivido en mi propia carne. Ahora, si usted me dice, ¿entiendes esta especie de tour de force que se plantea con el niño en medio? Digo, pues no lo entiendo, o sea, la verdad, francamente. Pero no el niño en medio no va a estar nunca, porque si alguien no acepta el sentido común, es evidente que los padres lo van a poner, porque los padres al final tienen a sus hijos y a sus hijas en casa y son los primeros conscientes de que el lunes va a ir a un aula y de que el docente puede llegar y sancionarle. Y yo lo que le digo es, si un docente toma represalias contra un alumno porque sus padres han decidido otra cosa, ese señor o señora igual tiene que pensar que está equivocado de profesión, porque no puede sancionar a los alumnos por decisiones que toman las familias. Si no está de acuerdo con las familias, reúnase con ellas. Reúnase con las familias, emplee tiempo en entender por qué la familia le pide recuperar un tiempo que ahora necesita y no tiene. Pero si lo que planteamos es, yo voy a seguir en mis 13 y digan lo que digan las familias, lo siento mucho, yo sigo ejerciendo un derecho malentendido, pues entenderán que ante esa negativa que llevamos años escuchando, tenemos que decir, hasta aquí, basta, vamos a poner el debate encima de la mesa. Y lo hemos puesto. Y alguien dirá, no es adecuado. Ya, pero es que, mire, nunca una campaña va a ser bien agradecida o bien entendida por el 100% de aquellos a los que se dirige. Esto es normal. Y nosotros respetamos que haya padres y madres que piensen que esta no es la forma, o que sus hijos tienen que tener más deberes, o que todavía les mandan pocos y que mejor que no levanten la cabeza del pupitre del lunes a domingo. Pero, sinceramente, tenemos que pensar en los menores, en los niños y en las niñas. Y ahora mismo hay muchos que tienen verdaderos problemas frente a la educación y desconectan. Y son fuente de fracaso y de abandono educativo, si es que lo dicen todos los estudios. No queremos el éxito escolar del 100%, busquemos un método para enseñar al 100% y conseguir el éxito del 100%. Pero eso tiene que hacerlo la escuela, lo tiene que garantizar la escuela. Esto no acaba aquí, don José Luis. Si usted me lo Claro permite, volvemos a emplazarnos cuando hayamos visto las consecuencias prácticas de la situación a la que hemos llegado y como noviembre acaba de empezar y todavía quedan unos días, si a usted no le parece mal, cuando hayan pasado un par de fines de semana volvemos a hablar. Claro que sí. Además, nosotros hemos dicho que del mes de noviembre extraeremos conclusiones, haremos un análisis para ver cuáles son los siguientes pasos. Pero sí le digo, nosotros hemos mantenido reuniones con los representantes sindicales y la inmensa mayoría, están dispuestos y abiertos a abrir este debate. Porque con independencia de que quieran llegar a lo mejor a un punto distinto al nuestro, lo que todos tienen claro, aunque algunos parecen negarlo, es que este tema tiene que abordarse. Porque es un tema medular, es un tema de hablar de modelo educativo. Y desde luego nadie negará en este momento que el modelo educativo que tenemos es francamente mejorable. Don Jesús Luis, gracias y un saludo. Muchas gracias a vosotros. Las 9:15, las 8:15 en la Comunidad Canaria. Antes de entrar en materia económica...